la equidad ha sido fundamental porque eso permite transformar, genera innovación, es mágico. Y donde dije, no, yo tengo que hacer un alto en el camino y realmente qué es lo que me importa a mí, qué es lo que quiero hacer con mi vida. No puede ser todo trabajo. Entonces, el impacto social y la parte humana es fundamental y por eso regresé también. En Líderes por Colombia, Andrea García Beltrán. Andrea, ¿a qué te dedicas? Sandra, me dedico al mundo de los seguros y a ciberseguridad. Adicionalmente, me encanta hacer actividades que generen impacto y la protección de los derechos humanos desde el punto digital para las personas vulnerables. ¿Y cómo llegaste a ciberseguridad? Bueno, es una carrera que no ha sido fácil. Yo me gradué de la universidad muy pequeñita y mi mamá estaba muy enferma, tenía una enfermedad terminal y para ella era muy importante que el día que ella no estuviera yo pudiera salir adelante. Así que me montó en un avión, me mandó a Londres a perfeccionar mi idioma. Inicialmente era por 6 meses, me mandó solo con $800 en el bolsillo y me dijo, hasta aquí llegué yo. Entonces fue difícil porque como colombiana en un país en el que realmente pues no tienes los recursos ni tampoco las oportunidades que tienen tanto los europeos ni los británicos en ese momento, pues fue difícil hacerme mi camino. Trabajé en Starbucks, en estadios, hasta que logré conseguir una oportunidad de hacer una práctica en una empresa de seguros, que era mi pasión, es mi pasión, me encanta. Y además también conseguí una beca que me la dio Mapfre acá en Colombia para estudiar y especializarme en seguros. De ahí estuve en España, empecé a trabajar en el sector asegurador, regresé a Inglaterra, donde empecé en una compañía de corredores y ahí estuve más o menos 10 años y fui escalando poco a poco en temas de líneas financieras y del riesgo cibernético, porque pues tuvo un auge bastante importante en esa época y me empecé a formar y de ahí pues no solamente era un tema de transferencia de riesgo, sino también consultoría y también análisis del riesgo y me formé en ciberseguridad. ¿Qué fue lo más duro que viviste en toda esa experiencia? ¿Te fuiste? ¿Tenías tu mamá enferma? ¿Cómo fue esa experiencia para ti en ese momento? Lo más duro fue el momento en el que me llamaron un miércoles a decirme que mi mamá estaba entrando a trasplantes de pulmones y que tenía que montarme en un avión lo más pronto posible y acordarme de las frases de mi mamá donde me dijo, por favor no lo hagas. Si recibes esa llamada, no lo hagas porque el mundo no se te puede ir al revés si yo no estoy. Tú tienes que seguir adelante y por favor hazlo por mí. Ese fue el momento más difícil. ¿Y qué hiciste? No, me monté en el avión. O sea, no le hiciste caso a tu mamá. No le hice caso a mi mamá, me monté en el avión y bueno, llegué acá y me encontré con la noticia muy triste que pues se me había ido, pero que seguía presente conmigo y me ha acompañado en mi carrera todos estos años. ¿Y cómo viste ese momento? Muy duro. Una experiencia que me llevó a ataques de pánico, a depresión, a una crisis de ansiedad muy fuerte, encontrarme sola frente a la vida, saber que ella ya no estaba, pero que seguía siendo mi motor de vida y que por todo lo que ella había hecho como mamá prácticamente soltera, yo tenía que seguir adelante y no la podía decepcionar. Y yo creo que eso fue mi motor y lo que me ha llevado a estar donde estoy hoy en día. ¿Y cómo superaste esa situación, esa coyuntura tan compleja? ¿Cómo seguiste adelante? Bueno, yo creo que lo más importante es que uno tiene que saber pedir ayuda, siempre, sobre todo cuando está en situaciones vulnerables y temas de ansiedad y depresión. Lo más importante es alzar la mano, está bien ser vulnerable y tener esa asesoría y ese acompañamiento. De hecho, pues es un tema superado, pero yo sigo yendo a un psicólogo, si de pronto necesito algo, alzo la mano, pido ayuda, mindfulness, yoga, ¿no? Manejar el estrés y aprender a manejar los sentimientos es fundamental. ¿Cuáles herramientas fueron más útiles para ti para superar esa situación? El apoyo familiar, el apoyo de mis amigas y mis amigos, que son mi segunda familia, la familia que uno escoge, pero sobre todo
Yo creo que la parte que uno da en esos momentos de reflexión, que al final del día depende de uno. Si uno quiere hacerlo, puede hacerlo, pero si no, es muy fácil hundirse. Entonces yo creo que eso es lo más importante. Andrea, para una persona que te esté viendo y esté oyendo esta historia y de pronto esté pasando por una situación similar, pero todavía en el problema, ¿tú qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? Que no está sola, que son circunstancias que es la parte humana y está bien ser vulnerable, está bien permitirse sentir, expresar esos sentimientos, pero que es muy importante saber que no está solo y que tiene que alzar la mano, que pida ayuda. ¿Cómo decidiste ya regresar a Colombia? Bueno, me surgió una oportunidad muy bonita para venir a liderar una empresa, una corredora en la parte de líneas financieras, riesgo cibernético, fusiones, adquisiciones, riesgos profesionales, etcétera. Y eso me permitió regresar al país y estar cerca de mi familia. Yo creo que también era una época que era muy importante para mí, volver y estar cerca y reencontrarme con mi cultura, porque desde que se murió mi mamá, pues mi lema siempre fue, ella siempre quiso verme afuera y verme crecer afuera. Entonces, pues es algo que me inspiró muchísimo para seguir y construir mi carrera profesional por fuera, pero creo que era el momento de poder regresar y toda esa experiencia y también esos retos que he vivido, poderlos traer acá y sobre todo generar impacto social. Tuve una experiencia quizás compleja, donde volví a estar muy cerca de una crisis de ansiedad y donde dije, no, yo tengo que hacer un alto en el camino y realmente qué es lo que me importa a mí, qué es lo que quiero hacer con mi vida. No puede ser todo trabajo. Entonces, el impacto social y la parte humana es fundamental y por eso regresé también. Andrea, y tú también has recibido reconocimientos, distinciones. Cuéntanos cómo ha sido eso y cómo lo has recibido. Lo he recibido muy gratamente con la satisfacción de haberle cumplido a mi mamá. Cuéntanos primero cuáles son esos reconocimientos. Bueno, los reconocimientos afortunadamente han sido varios y han sido muy ligados a esa parte humana, ayudar a las personas, generar impacto social, comunidades minoritarias, pero también han sido reconocimientos como mujer, mujer en la industria de seguros, en el sector de la tecnología, como influente en ciberseguridad y también como líder de equipos. Y cuando los recibes, ¿cómo te sientes? Pues es un sentimiento muy difícil de describir, pero genera muchísima satisfacción porque dices, bueno, estoy haciendo algo bien, porque aparte son reconocimientos que tu mismo equipo de trabajo, las personas con las que has colaborado, pues te ponen ahí, ¿no? Entonces es muy bonito saber que estás generando un impacto porque esa es la manera de reconocerlo. ¿Son nacionales o internacionales? Los premios son internacionales y han sido básicamente en el Reino Unido y a nivel europeo. ¿Y cómo ves el país en ciberseguridad? Uy, esa es una pregunta muy, muy crítica. A ver, nos falta muchísimo. Estamos apenas empezando y no solamente Colombia, pero a nivel Latinoamérica. Faltan muchísimas empresas que estén realmente formadas en poder prestar las asesorías que se necesitan frente a ataques cibernéticos, pero yo creo que más frente al ataque es sobre todo manejar todo el tema de la prevención y ser resilientes para poder combatir el cibercrimen. Andrea, en ese desarrollo de carrera, ¿qué ha sido para ti clave para poder llegar alto y liderar organización como estás actualmente? Varias cosas. La determinación, la pasión por lo que uno hace, la educación y el factor humano. Eso, sobre todo el factor humano, es importante poder
ser versátil frente a la diversidad cultural, la inclusión, la equidad, ha sido fundamental porque eso permite transformar, genera innovación, es mágico. ¿Y cómo te ves a futuro? A futuro me veo empoderando a muchos jóvenes, sobre todo que vengan de comunidades que no tienen tantas oportunidades. Para mí, y algo que veo mucho y he visto a lo largo de mi carrera, es que el talento no tiene estrato social, pero la gran mayoría de oportunidades sí. Y ahí es donde yo quiero dejar mi legado y generar ese impacto en esa sociedad. ¿Y qué crees que hay que hacer para generar oportunidades? Hay que estar presente, hay que ayudarlos, hay que crear iniciativas, hay que empoderarlos y desde plataformas como en la que yo estoy en estos momentos, que han sido cargos directivos, con mujeres, empoderando, poder crear esas iniciativas que generen ese impacto y que esos obstáculos que las personas tienen los puedan transformar en oportunidades para el futuro.